Los bancos no van a holdear XRP. Si has invertido en XRP pensando que cada acuerdo que cierra Ripple significa que un banco comprará millones de tokens y los guardará, tengo que decirte algo incómodo. Estás equivocado. Yo también lo estaba. ¿Sabes que los bancos pueden realizar pagos transfronterizos de 3 maneras diferentes utilizando XRP, pero solo una afecta al precio de XRP? Las otras 2 simplemente reciclan el mismo XRP una y otra vez. Y al final de este vídeo entenderás por qué, a pesar de todo, XRP sigue siendo el 45% de mi portafolio. Porque lo que vas a descubrir aquí va a cambiar completamente cómo entiendes tu inversión. Y antes de continuar, quiero que sepas algo muy importante. Todo lo que voy a explicarte en este vídeo está respaldado con documentación oficial de Ripple, datos on-chain verificables y fuentes que tú mismo puedes comprobar en el artículo completo que he publicado en la pestaña Comunidad y tienes aquí arriba. Y recuerda, lo que estoy a punto de contarte no es mi opinión, es la información que contienen los documentos técnicos de Ripple que he consultado. Déjame preguntarte algo. Cuando pienses en un banco realizando un pago internacional utilizando XRP, ¿qué te imaginas? Probablemente esto. El banco compra XRP, lo guarda en su cuenta y cuando necesita hacer un pago lo usa directamente. Más bancos utilizando XRP significa más XRP fuera de circulación, más demanda, menos oferta y el precio sube. ¿A que no me equivoco, pajarito? Pues lo mejor de todo es que este razonamiento tiene sentido. De hecho, yo pensaba exactamente lo mismo. Durante años he asumido que Ripple vendía XRP a los bancos, que los bancos los guardaban en sus cuentas y que poco a poco el supply circulante se iba reduciendo conforme más instituciones lo adoptaban. Pues resulta que esta manera de operar no es del todo correcta y este matiz lo cambia absolutamente todo. La realidad es que existen 3 formas completamente diferentes de hacer un pago con XRP y cada una tiene implicaciones brutalmente distintas para el precio. En 2 de ellas, los bancos no holdean XRP en absoluto, ni un solo token, 0 XRPTT. Y solo una de ellas, los bancos sí compran y guardan XRP, sacándolo de circulación. ¿Por qué es tan importante lo que te estoy contando? Porque cambia radicalmente cómo debemos valorar XRP. Si pensabas que cada acuerdo de Ripple significaba que un banco va a comprar millones de XRP y guardarlos, estabas equivocado. Y lo gracioso es que yo también lo estaba. Vamos a desmontar este mito con datos, uno por uno. El primer modelo se llama On Demand Liquidity, ODL para los amigos, y ya lo conocerás porque hemos hablado de esto muchas veces en mi canal. Y este es el modelo que Ripple más promociona, el que está implementado en más de 300 instituciones. Déjame explicarte cómo funciona con un ejemplo muy concreto. Imagina que el Banco Santander de España necesita enviar 100 millones de dólares a un banco en Filipinas. Con el método On Demand Liquidity, el proceso sería así, como te lo voy a explicar. 1. Banco Santander convierte sus euros a XRP. 2. El XRP se envía instantáneamente a Filipinas. 3. En Filipinas, el XRP se convierte inmediatamente a pesos filipinos. 4. El banco filipino recibe los pesos. Todo esto se realizaría en 5 segundos. De ahí el nombre liquidez bajo demanda. Pero aquí está la pregunta del millón que yo no me había hecho. ¿De dónde sale ese XRP? ¿Lo tiene el Santander? ¿Lo tiene Ripple? ¿O dónde está? Pues la respuesta te va a sorprender, Tete. El XRP está en Binance, está en Kraken, está en Bitso y en empresas especializadas de liquidez como Wintermute. Wintermute. Como queráis que cago en la leche. Lo importante es lo que te estoy contando, no como te lo digo, no, cómo te lo pronuncio. Como te lo digo, sí. Tiene que resultar ameno, divertido, inspirador para vosotros. Sigue viendo. El XRP que se usa para estos pagos institucionales está en las mismas plataformas de intercambio donde tú y yo compramos XRP.
Santander no compra XRP y los guarda. Santander usa un servicio de Ripple que automáticamente va a esas plataformas, alquila el XRP por 5 segundos, hace la conversión y lo devuelve a la plataforma. Es como si necesitaras ir al aeropuerto. No te compras un coche para un solo viaje. Alquilas un Uber, coges un taxi, llegas al aeropuerto y el coche vuelve a estar disponible para otros usuarios. Por si no lo has entendido, el XRP es el Uber. Se usa, se devuelve, se reutiliza. ¿Qué significa esto para el precio de XRP? Absolutamente nada. No hay ningún cambio en la oferta circulante. El mismo XRP que estaba en Binance esta mañana sigue estando ahí esta tarde. Solo se movió durante 5 segundos. No hay presión de compra adicional porque el XRP ya estaba comprado por las plataformas y empresas de liquidez. Conclusión: On-Demand Liquidity no aumenta el precio de XRP. Y desafortunadamente, este es el modelo que Ripple está implementando en el 90% de sus acuerdos con instituciones. Déjame repetírtelo. El modelo más usado no aumenta el precio de XRP. Y sé que esto es muy duro de escuchar. Yo también me quedé en shock cuando entendí esto completamente. Pero espera, porque aún hay más. El segundo modelo es un servicio más reciente que Ripple ha llamado Liquidity Hub. ¿En qué se diferencia de ODL? En que es aún más sofisticado. Con Liquidity Hub, cuando una institución necesita hacer un pago, el sistema de Ripple automáticamente, ojito a lo que te voy a contar, automáticamente busca la mejor fuente de liquidez disponible en ese preciso momento. ¿Binance tiene el mejor precio? Va a Binance. ¿Kraken tiene menos slip page? Va a Kraken. ¿Una empresa OTC ofrece mejor ejecución? Pues va a esa empresa a coger el XRP. Es como tener un asistente que compara todas las plataformas en milisegundos y elige la mejor para ti. Pero aquí está el detalle. ¿Dónde está el XRP en este modelo? Dímelo tú en los comentarios. Pues otra vez en las plataformas. Otra vez en las empresas de liquidez. Otra vez siendo alquilado de manera temporal. Ripple no tiene una reserva gigante de XRP guardada para Liquidity Hub. El servicio simplemente encuentra el XRP que ya existe en el mercado y lo utiliza. Resultado: igual que el modelo 1, cero impacto en oferta circulante, cero impacto en el precio. Dos modelos explicados. Dos modelos que no aumentan el precio pese a tener utilidad real. Pero queda un tercero, y este sí que es diferente. Pero antes de continuar con el tercer modelo, quiero contarte que el patrocinador de este vídeo es WhiteBit, el exchange europeo más grande por volumen de tráfico y partner oficial de la Juventus de Turís. De Turís no. Turís es un pueblo de Valencia. ¿Qué pasa? Pues claro que sí, hombre. La Juventus de Turín. WhiteBit tiene una campaña navideña donde sortean productos Apple, o Apple, como queráis que lo diga. 5 iPhone 17 Pro, 5 iPad 2025 y 10 AirPods Pro. Y la mecánica es muy simple. Completas tareas y cada tarea te da más participaciones en el sorteo. Hay varias tareas, pero quiero destacar dos que pueden tener sentido para holders de XRP. La primera: si usas su tarjeta Nova para pagos de 160 euros o más en compras navideñas, por ejemplo, obtienes una participación adicional y de paso la tarjeta Nova te da hasta un 10% de cashback en Bitcoin por hacer esas compras. Segunda, AutoInvest. Por cada 100 USDC invertidos en activos a través del AutoInvest recibes otra participación. Y esto puede tener sentido si ya hacías DCA en XRP de todas formas. Y ahora algo importante, esta campaña funciona tanto si ya eres usuario de WhiteBit como si no lo eres. WhiteBit lleva más de 7 años en el mercado, opera bajo regulación europea y es partner oficial de la Juventus. Es una plataforma establecida y confiable. Dicho esto, evalúa qué tareas tienen sentido para tu estrategia personal. Si ya haces DCA regularmente, AutoInvest puede encajar. Si gastas en cripto de todas formas, la tarjeta Nova te da cashback en Bitcoin y participas en el sorteo como bonus. Lo importante es que las tareas que hagas aporten valor real a tu estrategia de inversión, no que las hagas solo porque hay un sorteo.
Los productos deberían interesarte independientemente de los premios. Así que si te interesan estas funcionalidades de Whitebit y además quieres participar en el sorteo navideño, tienes el enlace en la descripción con mi código, pues ¿cuál va a ser? Mariano. Y ahora sí, vamos con el tercer modelo de pago con XRP, porque este sí saca tokens en circulación, pero hay un problema. El tercer modelo se llama Prepositioned XRP, es decir, XRP preposicionado. Y aquí sí es donde los bancos compran y holdean XRP. En este caso, una institución hace lo siguiente. 1. Compra, digamos, 50 millones de XRP. 2. Los guarda en su propia cuenta corporativa. 3. Utiliza ese XRP directamente para hacer pagos sin depender de plataformas externas. Esto sí saca XRP de circulación. Esto sí genera presión de compra. Esto sí aumenta el precio. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo, pajarito. ¿Por qué una institución haría esto si puede usar on-demand liquidity? Piénsalo. Si eres JP Morgan, prefieres opción A, comprar 50 millones de XRP y tener capital bloqueado ahí sin hacer nada más, o la opción B, usar ODL, pagar una pequeña comisión y mantener tu capital libre para realizar otras inversiones. Pues la respuesta es obvia, la opción B. El modelo 3 solo tiene sentido en casos muy específicos. Por ejemplo, cuando haces volúmenes tan altos que las comisiones de ODL sean más caras que guardar XRP. Cuando necesitas control total sobre la liquidez por temas regulatorios. O cuando operas en mercados donde las plataformas no tienen suficiente profundidad. Son casos nicho, no son la norma. La realidad es que Ripple creó ODL y Liquidity Hub precisamente porque saben que los bancos no quieren inmovilizar capital y porque ese es el mal endémico de SWIFT, el capital bloqueado. Me jode decir estas cosas. ¿Hemos estado equivocados? El tiempo lo dirá. La existencia de estos servicios me dice que Ripple sabe que el modelo 3 es el menos probable. Si fuera tan obvio que los bancos iban a holdear XRP, ¿para qué crear ODL? ¿Para qué crearlo? Y ahora quiero compartirte otro concepto que casi nadie en la comunidad de XRP entiende. Se llama SIMS, y en español podríamos traducirlo como costuras o uniones. El sistema financiero global no es una sola cosa, no es una sola entidad. Está dividido en 3 grandes bloques, 1, 2 y 3. El bloque número 1 serían los bancos centrales con sus monedas digitales. ¿Sabes cómo se llaman las monedas digitales de los bancos centrales? Dímelo. ¿Cómo? CBDCs. Muy bien. El bloque número 2, bancos comerciales y empresas privadas. Y el bloque número 3 es el mercado público, tú, yo, plataformas de intercambio, usuarios individuales. Piensa en estos bloques como 3 piscinas separadas. Dentro de la piscina 1, los bancos centrales se pasan dinero entre ellos sin utilizar XRP, porque tienen sus propios sistemas. Dentro de la piscina 2, los bancos privados hacen pagos entre ellos sin utilizar XRP. ¿Por qué? Porque utilizan SWIFT, utilizan ACH y utilizan SEPA. Y dentro de la piscina número 3, estamos nosotros comprando criptomonedas sin que los bancos centrales se involucren. Entonces, ¿dónde se usa XRP? En las tuberías que conectan las piscinas entre sí. Cuando un banco central necesita enviar dinero a un banco privado en otro país. Cuando un banco privado necesita liquidar con el mercado público. Cuando hay que cruzar entre sistemas que no hablan el mismo idioma. Ahí es donde entra XRP, en las uniones, en los SIMs. ¿Sabes por qué esto que te estoy contando es tan importante? Porque significa que el volumen que realmente necesita XRP es mucho menor de lo que pensábamos. No son los 7 billones diarios que se mueven en Forex. No son los 190 millones anuales en pagos transfronterizos. Es solo la fracción que cruza entre esos sistemas. Quizá un 10, quizá menos. Esto reduce aún más la cantidad de XRP que realmente se necesita holdear. En este punto probablemente estarás pensando, vale Mariano, me acabas de decir que los bancos no van a guardar XRP, que solo se utiliza en casos específicos y que el volumen real es menor de lo esperado. Entonces, ¿por qué sigues teniendo XRP?
Me alegro que me hagas esa pregunta. Igual que me alegro de que me hayan regalado esta camisita, Manolo. Camisita molona de XRP. A ver si cogéis nota, hombre. Mucho de camisita guapa para camisita guapa y ninguno me regala nada. Me cago en todo. En fin, me alegro que me hagas esa pregunta porque te la voy a responder y te voy a dar 2 razones muy claras. La razón número 1, atento al dato. Ripple se está convirtiendo en un centro del sistema financiero. ¿Y qué significa esto del centro? Bueno, pues que cada nueva empresa, cada nuevo banco, cada nueva fintech que quiere integrarse al sistema de pagos blockchain va a conectarse con Ripple. No porque Ripple tenga la mejor tecnología necesariamente, sino porque Ripple ya tiene las conexiones. Es el efecto de red. A ver, es como Facebook. No es la mejor red social técnicamente, pero tiene a todos tus amigos, así que te quedas en Facebook. Ripple tiene más de 300 instituciones, tiene licencia bancaria en Estados Unidos, tiene acuerdos con bancos centrales, tiene su stablecoin RLUSD regulada. Cada nuevo jugador que entre al sistema va a querer integrarse con Ripple porque ahí está la liquidez, las conexiones, la infraestructura. Y cuando eres el centro del sistema, tu valor crece. No necesariamente por utilidad directa de su token, sino por tu posición estratégica. Y razón número 2, y esto es casi filosófico, la narrativa. Hay millones de personas en el mundo que creen que más utilidad de XRP significa precio más alto. Y aunque técnicamente esa creencia es incorrecta, como acabamos de ver, esa creencia genera comportamiento real. La gente compra XRP porque cree que cuando Ripple anuncia un acuerdo, el precio va a subir. Y cuando suficiente gente compra por esa razón, el precio sí sube. No por la utilidad directa, sino por la utilidad percibida. Y esto se denomina profecía autocumplida. Es como Bitcoin. Bitcoin no tiene utilidad como sistema de pago. Es lento, es caro, es ineficiente, pero todo el mundo cree que Bitcoin es el oro digital, la reserva de valor, y esa creencia colectiva es lo que le ha dado valor. Con XRP pasará algo similar. Mientras exista la narrativa de los bancos usan XRP, entonces el precio sube, habrá demanda especulativa. Por eso XRP sigue siendo una parte importante de mi portafolio cripto. Portafolio. Yo digo de mi cartera de inversión, pero bueno, lo que quieras. No porque piense que va a llegar a los $100 por utilidad directa, sino porque creo que va a superar ligeramente al mercado general debido a su posición como centro del sistema financiero, la narrativa que genera demanda especulativa. Cuando Bitcoin suba, XRP subirá un poco más. Cuando Ethereum suba, XRP subirá un poco más. No es una apuesta a la utilidad, es una apuesta a la posición estratégica y a la narrativa. La verdad incómoda es que la mayoría de acuerdos de Ripple no van a generar presión de compra directa en XRP. Y esto ya te lo acabo de contar. Van a utilizar ODL, van a reciclar el XRP que ya existe, van a optimizar capital en lugar de bloquearlo. Pero XRP sigue siendo una inversión sólida por su posición como centro del sistema y por la narrativa que genera demanda especulativa. Mi objetivo para XRP en 2030 sigue siendo los $50, no por utilidad directa, sino por posición estratégica. Y esto es lo que diferencia este canal de los demás TT. Yo no te voy a prometer que XRP llegará a los $100 porque los bancos lo van a utilizar. Yo te explico cómo van a usar los bancos XRP, dónde estará el XRP realmente y qué impacto tendrá eso en el precio. Porque tu dinero se merece análisis honestos, no cuentos de hadas. Si este análisis te ha abierto los ojos, por favor suscríbete al canal. Todas las fuentes están en el artículo de la pestaña comunidad. Los puedes verificar tú mismo. Y sí que te voy a pedir un favor y es que le des like a este vídeo, porque para que YouTube enseñe este vídeo a más personas como tú que lo necesitan, lo que requiere es que tú le des like al vídeo. Y de esta manera empezamos 2026, un año de verdades incómodas, datos verificables y cero vendehumos. Así que solo me queda decirte que con esto y un filete, pues nos vemos el próximo domingo a las 7.